Voy a comenzar con esta presentación. Tengo hartas emociones encontradas en este momento. Estoy muy contento por una parte porque creo que el trabajo social clínico, tal como decía el colega, está teniendo un renombre y un movimiento social importante en nuestro país. Y al mismo tiempo de compartir con grandes colegas de acá que años trabajando en estos temas y yo creo que la Universidad de Valparaíso ha sido la única universidad pública que ha posicionado al trabajo social clínico como un tema importante para la profesión, y yo creo que eso es para destacar y para apoyar, yo creo, sin duda. Es la única que ha intentado traducir un trabajo social clínico también chileno, y yo creo que eso tenemos que seguirlo cultivando. Lo que voy a exponer ahora tiene que ver con supervisión, concretamente supervisión clínica en trabajo social dentro de un PRM, que es donde yo trabajo como supervisor y estoy constantemente asesorando a mis colegas trabajadores sociales en esa instancia. Voy a tratar de ver algunas cosas. Hay una frase que dice Amaya Duarte que es bien importante, dice: ¿por qué una supervisión clínica? Dice, en trabajo social. Sencillamente dice ella porque considero que es la más adecuada a la práctica profesional de los trabajadores sociales, que es en su mayor parte una práctica clínica, aunque en muchas ocasiones ellos mismos tengan dificultades en reconocerla como tal. Yo creo que dentro de la literatura como disponible en español, Amaya Duarte ha sido una de las personas que más se ha preocupado de la supervisión como tema y como un tópico importante de la práctica clínica en trabajo social. Para mí, que estaba dentro del mundo desde la práctica concreta, que también compartías escenarios con Paola en otro lugar sin duda, asumir esta tarea de supervisor fue toda una odisea para mí, y creo que ahora ya como cumpliendo este rol, creo que es demasiado relevante para poder trabajar, sin duda. Quiero conversar con ustedes un par de cosas, principalmente cuál es la relación histórica de la supervisión en el trabajo social y específicamente la clínica. Un poco sobre el dispositivo donde ocurre esta sistematización concreta de la supervisión clínica que les quiero presentar. Conocer algunos fundamentos y orientaciones que tiene la supervisión en este programa con estos trabajadores sociales concretos, y lo otro, que todos ustedes puedan escuchar las mismas narraciones de los trabajadores sociales que están siendo supervisados bajo esta perspectiva, que es una perspectiva sistémica relacional, más contemporánea, y que tiene a la base, yo creo que bastante de los enfoques que los colegas nos han comentado. Yo no sé si hay alguien que sepa cuál es la relación de la supervisión con el trabajo social. ¿Alguien se ha preguntado eso, no? ¿Alguna vez? ¿Creen que la supervisión es parte del trabajo social o no? ¿Sí? ¿Alguien pudiese ubicarlas en alguna parte de la historia? ¿Cuándo nace, por ejemplo? Richmond hablaba de la supervisión. Claro, pero viene antes inclusive. Con la Octavia Gil. Claro, por ahí está, sin duda. La supervisión parte de la misma génesis del trabajo social y fue la primera disciplina en general, de hecho. De hecho, las trabajadoras de la caridad a finales del siglo XIX y comienzo del siglo XX, en donde las visitadoras amistosas, junto con la sociedad de mujeres preocupadas de la filantropía y con el mismo conocimiento de la comunidad, eran los invitados a discutir casos y a formular recomendaciones para ellos. Es una práctica que nace concretamente en el año 1905. Bastante antigua, ¿no? 1905. Blair, que es una trabajadora social clínica estadounidense, nos cuenta un poco de esto, de que la benevolencia, cuando ya daba un esfuerzo más científico, ya dando desde Richmond, por ejemplo, y a través de las experiencias fueron tratando de recopilar estos datos de cómo ayudar a los otros, ¿ya? Entonces, la supervisión comenzó como una instrucción hacia quienes estaban iniciándose en este trabajo, y después
se fue convirtiendo en un método profesional para asegurar la calidad de la práctica, ¿ya? Entonces, poco a poco, dentro de las sociedades de caridad se otorgó el título de supervisor, ya que había alguien que se dedicó a hacer concretamente esa función dentro de la caridad, ¿ya? Era para que la ayuda social no se replicara, para que hubiese un análisis más singular de los casos. Entonces, el supervisor aparece dentro de esta parte de la historia y obviamente que lo que busca es que el profesional sea consciente de los valores, actitudes, comportamientos y de la psicodinámica que ocurre dentro de la propia relación, ¿ya? Por lo tanto, este método que comenzó como una tutoría individual se fue convirtiendo poco a poco como una forma de enseñar trabajo social clínico. El primer libro surge en 1905 y concretamente surge en la caridad y de hecho la supervisión es una de las prácticas más influyentes del trabajo social en la psicoterapia. Fue gracias a la supervisión que la psicoterapia tiene este método dentro, de hecho. Entonces los trabajadores sociales comenzaron a trabajar en hospitales concretamente y mientras enseñaban a los nuevos colegas y a estudiantes que estaban en formación, esta práctica no pasó desapercibida y obviamente fue observada por los psiquiatras y psicólogos, quienes tomaron este método y lo aplicaron a su propia profesión y después la introdujeron a la psicoterapia. La supervisión al principio era más bien un proceso que intentaba ordenar la experiencia práctica, pero se fue volviendo más clínica, por lo menos en dos escuelas. Dentro de las escuelas diagnósticas, acá podemos ver a Hamilton, Florence Collis, Anne Garrett, quienes empezaron a ser influidas por el psicoanálisis. El psicoanálisis empezó a ver más la relación de transferencia y contratransferencia que ocurría dentro de la intervención social y por lo tanto, poco a poco, esta supervisión que antes era, digámoslo por así decirlo, dentro de la caridad, un método más para planificar y orientar a una acción, poco a poco se convirtió en un escenario para ir pensando quién es el otro y cómo el otro me influencia a mí como profesional. Por lo tanto, podemos decir que ya desde 1925 la supervisión clínica formó parte del trabajo social, debido principalmente a la escuela diagnóstica, pero también al aporte de la escuela funcionalista, que me ha tocado leer un poco sobre Jessie Taft y Virginia Robinson, quienes realmente son unos personajes muy interesantes. Y la escuela funcionalista va a ser precisamente quien va a darle más fuerte a la supervisión clínica, de hecho. Y Virginia Robinson va a ser quien en el 1926 publica Supervisión en el trabajo social de casos, que es un texto que trabaja la dinámica del sí mismo del profesional, los procesos de aprendizaje, también se define qué es lo que se debe aprender ahí y cuáles son las primeras experiencias que ocurren cuando uno comienza a trabajar con casos. Y al mismo tiempo busca los límites de la supervisión, qué es lo que queremos lograr de ella y la actividad que debe hacer este supervisor y las evaluaciones. Después, en el 49, reedita esto y acá se centra en una supervisión dentro del modelo funcional, ¿ya? Entonces, por lo tanto, dentro del modelo funcional, uno puede ver que acá ellas analizan, por ejemplo, las características básicas de la supervisión clínica, analizando y describiendo el desarrollo, como también la enseñanza del método de caso. Entonces, ¿cuáles son las habilidades que necesitan tener los trabajadores sociales para poder ir trabajando? Principalmente, la supervisión dentro del modelo funcional tiene este tema de que quiere aprovechar más que nada que el tiempo sea más breve, porque con la influencia más diagnóstica o más psicoanalítica las intervenciones eran muy largas. Entonces acá se trata de que la intervención sea más breve en ciertos lapsos de tiempo y al mismo tiempo que centre como eje a la persona como promotor de su cambio, no el profesional experto. Entonces, como pueden ver, el modelo funcional era bastante visionario con respecto a algunas cosas más contemporáneas. Los quiebres dentro de la comprensión de la supervisión clínica en el trabajo social comienzan con la terapia familiar. De hecho, Satir va a ser quien, más que ordenar la intervención, más que orientarla como
como metodológicamente como un proceso como racional, o ve las transferencias que ocurrían dentro de la escuela diagnóstica, Satir va a decir, bueno, hay que trabajar algo importante también en los profesionales que hacen terapia, concretamente la persona del terapeuta. Este es un concepto que yo imagino que muchos psicólogos deben hablar como potestad, y un concepto que surge de las proposiciones de Satir, de hecho. La persona del terapeuta lo que buscaba era profundizar la condición humana del terapeuta. Somos personas que trabajan con personas, decía Satir, y necesitamos la capacidad de comprender, amarnos y de mirar, escuchar y comprender a quienes recibimos. Entonces, como pueden ver, con la inclusión de la persona del terapeuta acá se ve el proceso de intervención como algo más encarnado, o como algo más orgánico. Con esto quiero decir que la intervención no es solamente un proceso racional, sino que también tiene componentes emocionales que involucran al terapeuta dentro de la relación con las personas que trabajan. Después va a venir otro aporte interesante que va a profundizar en la idea de Satir y que proviene de Harry Apon, que es un trabajador social clínico que de hecho trabajó con Salvador Minuchin mucho tiempo. Y él va a colocar muy fuerte este tema de la persona del terapeuta como un modelo de entrenamiento y de supervisión clínica, ¿ya? Entonces, para Harry Apon, la supervisión, aparte de comprender a la persona, tiene que proporcionarnos habilidades externas, por ejemplo, de conducir un proceso terapéutico de forma efectiva. Habilidades interiores, que tienen que ver con la integración personal de la propia experiencia del terapeuta para hacer un instrumento útil de trabajo terapéutico. Habilidad teórica, o sea, saber ciertos marcos de referencias conceptuales necesarios y para guiar un proceso efectivo de terapia. Y la otra es desarrollar una capacidad de colaboración, o sea que nosotros también podamos coordinar esfuerzos terapéuticos con otros profesionales, abogados, psiquiatras, otros supervisores o con otros programas. Entonces, como pueden ver, pasamos de una supervisión caritativa o filantrópica que buscaba un sustento científico y mejorar una práctica, hacia una supervisión que cada vez incorpora más los aspectos personales, en donde el profesional también está dentro de la intervención y debe considerar cuáles son sus propios prejuicios, valores, espiritualidad que están influyendo dentro del proceso terapéutico. Yo creo que lo más revolucionario después viene cuando surgen las corrientes más posmodernas o del giro lingüístico, y concretamente cuando aparecen los equipos de reflexión. Bueno, Tom Anderson era un terapeuta noruego que crea los equipos de reflexión. Hay unas anécdotas que cuenta Peggy Papp, de hecho, en un texto sobre formación, en donde cuando estaba siendo supervisada por Ackerman, detrás del espejo, no sé si conocen a Nathan Ackerman. Bueno, él era un psiquiatra que era bien conocido dentro de la terapia familiar, y Ackerman denigraba a los terapeutas detrás del espejo. Hazlo bien, no te estás fijando en esto, ¿cómo se te ocurre hacer esto? Entonces, Peggy Papp tenía mucho miedo de que lo supervisaran de esa forma. Entonces, con los equipos de reflexión, quienes están detrás del espejo vienen a ser personas que están cooperando y que permiten ampliar los diálogos. Ya, de hecho, mismo Michael White con la terapia narrativa, dentro de este texto, el enfoque narrativo de la experiencia de los terapeutas, él propone cambiar un poco el concepto de supervisión por el de covisión, por ejemplo, ¿ya? Porque este concepto también como que evoca una concepción jerárquica de los saberes, de quién sabe más y quién sabe menos. Y por lo tanto hay temas de poder que se están de cierta forma amalgamando dentro de las intervenciones, ¿ya? Por lo tanto, dentro de esta lógica, la supervisión va a constituir otro espacio de poder donde se reproducen los discursos de verdad. Entonces acá el supervisor tampoco es ajeno a lo que está enseñando o lo que está también queriendo aportar hacia los otros colegas. Por lo tanto, la supervisión desde esta covisión tiene que ser un espacio de subversión de las relaciones de poder que van construyendo esta experiencia, esto de sentirme que estoy totalmente siendo evaluado por el supervisor, o que el supervisor me puede corregir a mí como profesional. Obviamente que dentro de esta perspectiva, que es la que engloba gran parte de las ideas que he estado trabajando con los colegas, la conversación dentro de la supervisión es una especie de asesoramiento terapéutico que se basa en una relación igualitaria entre los profesionales y el supervisor,
y que por lo tanto cuando los colegas cuando consultan por su trabajo, lo que nosotros queremos lograr es promover nuevas mixturas en el panorama de la práctica clínica. Eso es como lo que estamos buscando. Quizás uno de los aportes más contemporáneos sobre supervisión que me ha tocado como leer tiene que ver con el modelo de conversación crítica. No sé si conocen estas personas, son del Smith College, de hecho. Son dos trabajadoras sociales clínicas que crearon un modelo de supervisión basado en la práctica antiopresiva y en algunos elementos de la perspectiva central en fortaleza. Entonces, esto ha sido bastante interesante porque me ha permitido, aparte de conocer las narrativas y de ver las relaciones que se cruzan de poder, con este modelo lo que se busca es incentivar una postura de empoderamiento y de diálogo crítico, ya que permite tener conciencia crítica de los profesionales con respecto a los problemas que están supervisando o que llevan ese espacio. Entonces, lo que nosotros buscamos dentro de este modelo es un marco antiopresivo y centrado en fortaleza, de hecho. Que no sea una supervisión para que nosotros salgamos más desmoralizados de lo que estamos, sino que se pueda ampliar mucho más. Y obviamente que lo que busca es crear o fortalecer esta relación triádica, supervisor, supervisado y el sistema que es atendido. Estamos todos involucrados en este proceso de cambio. Y lo otro es entender los mecanismos de opresión estructurales que están dentro de los discursos profesionales. Ya hemos hablado un poco, de hecho Paola ya lo explicó recién, de cómo las madres también son juzgadas por ciertas opiniones y ciertas teorías de verdad. Entonces, bueno, dentro de este modelo concreto se trata de mantener una postura crítica, principalmente con aquellas personas que sufren de exclusión, de racismo, sexismo u otras prácticas de poder que ponen mucho más en desventaja a estas personas con las cuales trabajamos. Y lo que más nos interesa es traer el mundo a los espacios terapéuticos y principalmente a la práctica del trabajo social clínico, que sea una práctica situada, contextual y que responda a las necesidades locales concretas que están trabajando los colegas. En esta segunda parte creo que hay algunas cosas conceptuales que entender porque quizás hayan personas que quizás no tengan supervisión dentro de sus programas o que la supervisión que tienen tiene que ver a otra cosa y no a esto que estoy exponiendo, pero dentro de la etimología la supervisión es acción y efecto de revisar el trabajo de otros, ¿ya? O sea, ya tiene una carga importante de desigualdad de poder. Dentro del trabajo social, la supervisión es la revisión de la práctica con la finalidad de conseguir un mejor y mayor progreso profesional. Es un espacio que se conforma de manera conjunta entre el supervisor y el supervisado. No es un ejercicio unidireccional de transmisión de saberes, ni el supervisor puede considerarse al margen de las dinámicas que tienen lugar en ese espacio, ¿verdad? O sea, como pueden ver, la supervisión dentro de la concepción del trabajo social tiene una figura eminentemente colaborativa y al mismo tiempo viene a potenciar esto, hacer mejor la práctica y yo creo que también pensar quién es el otro con el cual estamos trabajando. Quién es el otro en cuanto a mujer, en cuanto a sistema familiar, en cuanto a sujetos que viven en determinada localidad. Amaya Duarte nos define algunas supervisiones para poder como despejar esto. Está la supervisión formativa, donde hay alguien que te evalúa tu informe y ve si llevas bien los resultados. Es una relación pedagógica situada entre un experto y un novato. Yo imagino que se puede entender esa supervisión que requiere mucha instrucción para realizar un oficio posteriormente. Está la administrativa, que es como típica del Sename, en donde está situada en el control y en el monitoreo de procesos materiales, financieros o instrumentales, y su aplicación depende de un experto que busca ver si es que se están cumpliendo o no ciertas lógicas para ver si es que hay transacciones económicas de por medio, ¿verdad? Y la clínica, en donde no hay una relación desigual entre supervisor y supervisado, y ambos están en un encuentro singular para expandir los diálogos de los procesos de intervención terapéuticos. Lo que se busca dentro de la clínica es tener una práctica fundamentada, ¿verdad? De que lo que yo estoy viviendo con un sistema familiar no sea solamente intuición, sino que tenga sustento. Y por otra parte, lo que se busca es un punto de encuentro que sirva para revitalizar la intervención. Por lo general, cuando trabajamos en estos contextos, como los PRM u otros dispositivos psicosociales o de salud mental, quedamos como estancados, como que
como que la intervención como que no avanza, ¿cierto? Entonces la supervisión clínica, que viene a aportar un nuevo espacio, lo que permite es precisamente eso, volver a que tenga vida este proceso. No sé por qué últimamente estoy hablando tanto de lo orgánico, no sé, hay algo que me está llevando a que entienda que estos son más procesos humanos que procesos mecánicos, ¿verdad? Obviamente que lo que yo entiendo por supervisión ya a modo más personal es el desarrollo de la praxis, un espacio concreto, y que estamos buscando ampliar posibilidades de acción, comprensión y promoción de nuevos saberes y consideración de líneas de fuga. Este es un concepto de Deleuze con Guattari que a mí me parece muy interesante, porque generalmente cuando los colegas presentan casos, están buscando otras visiones, otras líneas de salir de estas historias problemáticas y saturadas de problemas. Entonces, la supervisión para mí tiene que ver con ver esta línea de fuga, hacia dónde podemos estar y ver otros mapas de comprensión. Lo otro es entender que cada caso es singular. Esto es lo más importante. Y obviamente la relación éticamente colaborativa entre el supervisor y aquellos profesionales que cumplen este rol de ser supervisados. Creo que Jamás y Tuarde también vuelves a reflejar lo mismo. La supervisión clínica en el trabajo social es una actividad profesional, la de mejorar esta práctica clínica. Y lo otro que me parece muy interesante que ella dice acá es que el supervisor que cumple la función tiene que ser reconocido por los profesionales. Es algo muy importante eso, porque, bueno, acá van a ver un poco, les voy a mostrar una parte de la sistematización que hice, porque cuando yo llegué, estos profesionales ya estaban con un supervisor antes y habían tenido una experiencia un poco mala, ¿ya? Entonces me tocó hacerme cargo de un problema relacional que estaba desde antes, que fue bien interesante cómo se fue abordando. Lo que la supervisión clínica no es, ¿ya? Esto tiene que quedar bien en claro para todas las personas que trabajen. Una supervisión clínica no es un proceso de control, de gestión, de administración financiera, ni de cualquier otro tipo. Tampoco un espacio de monitoreo o de fiscalización que buscamos que la gente dé cuenta de lo que hace, por ejemplo. Mucho menos puede ser un espacio en donde los supervisados sean atacados, cuestionados, embestidos, arremetidos por sus procesos de intervención o en su calidad como personas, ¿verdad? Eso no busca la supervisión clínica. Tampoco es un espacio docente, ni debe instarse a que el supervisor sea un profesor de los profesionales. Pese a que cuando trabajamos tenemos mucha experiencia en que es un espacio de aprendizaje en sí, no es la universidad, sino que es otro tipo de espacio, ¿ya? Y lo otro es que tampoco busca reproducir formas de poder que terminen en algún tipo de violencia simbólica, ¿ya? Eso es como muy importante esto, ¿ya? Yo me encontré que una de las principales dificultades de los colegas era eso, que se sentían extremadamente cuestionados, que estaban como en una clase, de hecho, antes. Las condiciones que deben haber es la aceptación del supervisor, como les decía, y yo creo que un supervisor que se dedique a esto debe tener por lo menos formación de posgrado en el área clínica, algún postítulo, magíster o un doctorado, y al mismo tiempo se espera que también domine una profesión, concretamente el trabajo social, sí que es un supervisor clínico trabajador social, ¿ya? Y lo otro es que debe manejar por lo menos a modo general la escuela psicoterapéutica y en específico alguna escuela concreta o varias dentro de una misma línea, ¿ya? Lo otro debe tener experiencia clínica profesional demostrable en el área, mucho más aún cuando quienes trabajan en ámbitos concretos. Por ejemplo, el supervisor clínico debe saber si va a trabajar con maltrato, ya tener una experiencia en eso, ¿ya? No puede ser alguien que esté descarnado de esa experiencia. Cualidades personales, obviamente que sea alguien que pueda fomentar el diálogo, la participación y que al mismo tiempo este mismo supervisor ya haya sido supervisado antes, ¿verdad? No puede ser alguien que nunca haya tenido supervisión, sería contradictorio, ¿no? ¿Cierto? Tiene que ponerse también en el lugar de los otros. Y lo otro, el manejo teórico y técnico respecto a los sistemas humanos, o sea, saber identificar las etapas del ciclo vital, si estamos trabajando con niños o con adultos, con familias o con colectivos. Y lo otro es que sepas identificar en qué etapa está el profesional, ¿ya? Porque en los equipos puede ser que haya profesionales jóvenes que recién estén trabajando y otros profesionales con más experiencia. Entonces debes saber cómo fortalecer la propia identidad terapéutica de ese profesional que está ejerciendo, ¿ya?
si tiene que entregarle más herramientas a alguien que está dentro de una etapa más nueva, a comparación de otro que ya está en una etapa con mucho más experiencia. Bueno, hay algunos conflictos en la supervisión hoy en día acá en Chile. Generalmente este es un tema que está sumamente regulado en otros países. Yo no sé, Paola, si allá en Canadá, yo lo que tengo entendido es que sí está regulado por ley, y de hecho hay cosas que deben y no deben hacer, o te pueden demandar, inclusive si tú haces mal una supervisión, y si tienes efectos negativos también te puedes tener sanciones legales. Eso pasa en otros países, ¿ya? Y en Chile esto es difuso, o sea, los cargos ni siquiera existen propiamente tal, entonces de repente aparecen, ¿ya? Como pasó en mi caso, que aparecen y ahí la institución trata de ver qué es lo que se puede hacer. Y lo otro, y yo creo que este es un tema de las escuelas de trabajo social, es que las escuelas de trabajo social han dado nula interés en este tema. Hay pocos diplomados, pocos programas de supervisión, entonces hay todo un tema que desarrollar a nivel profesional, el tema de constituir programas para tener supervisores cualificados, ¿ya? Quizá la psicología es la que ha hecho algo más, como a nivel de diplomado, y quien haya aportado más en el tema. Creo que el trabajo social clínico chileno debe tener un fuerte componente de supervisión. Entonces, si ustedes hacen algún programa clínico, véanse si tienen supervisión, porque es algo fundamental para hacer una práctica clínica. Respecto a la experiencia que les quiero mostrar, el CENAME, que está dentro del programa de reparación de maltratos graves, donde está esta sistematización, pertenece al CENAME, y los PRM, ya deben saber ustedes, son programas que atienden a niños, niñas y adolescentes que han sufrido algún delito en la esfera sexual o física, y también emocional. Entonces, estos programas podemos decir que se vienen expandiendo. Hoy en día hay 160 proyectos en el país. O sea, es una fuerza económica, laboral y una importante práctica clínica, yo creo, en el país, los PRM. Son dispositivos que igual tienen algunas cosas que son contradictorias, de hecho, esquizofrénicas en algunos casos. Si bien hay como ya decía, son una práctica clínica importante y también una fuente laboral, y hay evidencias, publicaciones, sistematizaciones. Quizás Alexis Bustos, quizás quien ha aportado más a la investigación sobre traumas infantiles en ese contexto. Generalmente los trabajadores sociales son invisibilizados, son como se les destina una función quizás no terapéutica en muchos casos, y quieren que sean agentes de control social o quizás acompañamiento, pero nunca algo terapéutico. Eso es algo bien curioso que sucede acá, y pese a que hay todas las evidencias contrarias. Los trabajadores sociales son tratados como profesionales de segunda categoría, subordinados a los psicólogos, con una opresión internalizada, como yo no puedo hacer esto porque esto lo hace otro, y al mismo tiempo el trabajador social no cree y reniega de la formación terapéutica o del ejercicio terapéutico. Pero eso yo creo que es por las relaciones de poder que existen ahí, ¿no? Y lo otro, esto se complementa con la discriminación de las propias fundaciones, con el mismo CENAME, que de repente sacan esto como una orientación técnica que le hacen operar como una normativa, como un mecanismo de regulación, no está claro su estatus jurídico. Pero bueno, estas son algunas cosas, y pese a eso, esto es algo que Satir ya decía en la década de los 40. O sea, ella decía que en Estados Unidos en los 40 el trabajador social podía hacer solo las cosas simples, ¿verdad? Y el psiquiatra era el que veía al niño, y el trabajador social se suponía que debía ver a los padres, pero esa era la parte más difícil. Así que podemos ver que estos prejuicios ya vienen instalados desde mucho antes, ¿eh? Pese a toda esta violencia y opresión, pueden ver acá toda la cantidad de seminarios de trabajo social clínico y de cosas que se han hecho en el país. O sea, yo creo que el trabajo social clínico vino para quedarse y para hacer un reconocimiento y una nueva identidad profesional, ¿ya? Esto se suma con las orientaciones técnicas y bueno, con todas las cosas que hemos hablado en este seminario. Hace poco nosotros escribimos con Alexis y con Paola el capítulo de Chile para el diccionario, para la Enciclopedia Internacional de Trabajo Social Clínico. Nosotros escribimos el capítulo de Chile y hay varias cosas que nosotros no hemos dado cuenta de esto. Bueno, esta sistematización está en concepción en la Fundación Ciudad del Niño.
Concretamente, es un PRM que está en la ciudad de Concepción y que atiende solamente Concepción Centro y Penco. Esa es la cobertura. Esta supervisión tiene 8 meses de que ya está ocurriendo y obviamente es una actividad complementaria a la que hacen los colegas, ¿ya? Se realiza una vez al mes, son 4 horas destinadas a ella y es toda una tarde de trabajo, ¿ya? Participan 6 trabajadores sociales en esta supervisión y se integran los psicólogos cuando deben presentar un caso, ¿ya? Sus duplas. Y obviamente las 2 primeras horas son destinadas a supervisión clínica de caso y las 2 otras horas son destinadas principalmente al trabajo de la persona del terapeuta y se revisan ciertas orientaciones o enfoques para poder trabajar en la práctica, ¿ya? Eso es como está constituido. Algunas cosas que yo me estaba preguntando antes de entrar acá, en este contexto, es cómo había sido la experiencia anterior con ellos, fue algo que estuvimos hablando harto tiempo, sobre supervisión, qué esperaban de esta supervisión en particular y qué necesitan de ella, cómo quieren que sea esta supervisión, cuáles han sido las dificultades a modo generales en la supervisión que ya habían vivido y cuáles son las fortalezas que ellos ven dentro de la supervisión, ¿ya? Si bien esto es un cargo que surge, pese a que estaba y después lo desecharon, los mismos trabajadores sociales de ese programa solicitaron al director tener esta supervisión de nuevo y con un trabajador social que tuviese formación clínica general, que no sea un psicólogo. Y surge principalmente con lo que estaba pasando en Chile, con el tema de las orientaciones técnicas y todo eso, ¿ya? Lo que buscamos como a nivel de propuesta era introducir ciertos enfoques para nutrir la práctica, ver la supervisión como parte del ejercicio de intervención, revisar los impases como también el éxito terapéutico, que creo que es algo lo que menos hace, supervisar el éxito. Siempre es el déficit o el caso problemático, ¿ya? También reconocer ciertas prácticas profesionales que contribuyen a las personas o colectivos y al mismo tiempo dialogar estas hipótesis que pueden entrampar los procesos de intervención. Y obviamente las metodologías que se ocupó fue el equipo de reflexión y las comunidades colaborativas, que eso fue un tema que intenté ver.